Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? Los saludo con muchísimo gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros aquí en Exprésate. El día de hoy tenemos la segunda parte del tema de fenómenos paranormales. La semana pasada tocamos ese tema, pero se quedaron muchas cosas que platicar. Así que esta semana retomamos el tema y para eso hemos invitado a los alumnos del CCTA Ferrocarriles, el cual les doy la bienvenida y pues échense un aplauso, muchachos. Bienvenidos, ellos ya habían estado aquí con nosotros en el programa de suicidio, en la segunda parte también, así que ya los conocemos, sabemos que platican mucho, así que hoy también van a platicar con nosotros. Les recuerdo que aquí en Exprésate hacemos un esfuerzo para que todos los jóvenes tengan un foro en donde puedan platicar de diferentes temas, que junto con el Instituto de Educación de Aguascalientes y Radio y Televisión de Aguascalientes hacemos este programa precisamente para que ustedes sepan, papás, lo que están pensando sus hijos, lo que opinan de diferentes temas. El día de hoy, pues creo que es un tema muy padre porque todos en alguna ocasión hemos escuchado alguna historia de fenómenos paranormales, de fantasmas, de extraterrestres, de apariciones, de sueños, no sé. El día de hoy también nos acompañan para hablar de este tema. Hemos invitado a Josh Fernain. Él es aficionado del fenómeno paranormal. Josh, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos. Un aplauso, por favor, también. Muy atento a lo que nos puedas platicar acerca del fenómeno. Bienvenido, Josh. También se encuentra con nosotros la licenciada Patricia Martínez Anaya. Ella es representante del Instituto de Educación de Aguascalientes. Pati, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, de casa le damos la bienvenida a Claudia Bermúdez, psicóloga. Claudia, bienvenida una vez más. Gracias por estar con nosotros el día de hoy con el tema de fenómenos paranormales. Muy interesante. Gracias. Bien. Antes de comenzar, ¿qué les parece si vemos un pequeño resumen de lo que se platicó la semana pasada aquí en Exprésate? Lo que dijeron los chavos acerca del fenómeno paranormal, si creen, si no creen, si les ha pasado alguna historia. Bueno, si no vieron el programa, aquí les prestamos un resumen y enseguida regresamos, así que no se vayan. Sí, pues yo creo que son todas estas manifestaciones o expresiones que se van presentando ya sea en un plano natural o sobrenatural, en donde entra el mundo de la ciencia, que puede dar razón de los acontecimientos que se van presentando y que a veces no tenemos el alcance para entenderlos o interpretarlos, y también el campo de la fe, ¿verdad? Que es el aspecto sobrenatural, en donde también se puede hacer una buena interpretación sobre ese mundo que ni podemos tocar, ni ver, ni oler, pero que existe y que está ahí. Yo creo que esto ya no es más de ciencia, sino, ¿cómo se llama? Más de creencia, más de religión. Independientemente si es física o ciencia y todo eso. La misma palabra lleva parte de la explicación. Es más allá de lo que manejamos como normalidad, más allá de lo normal que entendemos, lo tangible, lo que podemos tocar. Ciertamente, como lo decía Claudia, no nada más es pensar un fantasma y ya es un fenómeno paranormal, aunque de por sí ya conlleva mucho. Hay otras situaciones que se pueden llegar a dar, inclusive las podemos llegar a desarrollar, algunas de ellas, sin siquiera darnos cuenta. Hay otras que tenemos ya de manera innata, sin pedirlas, sin nosotros dedicarnos a buscarlas. Yo creo que cada quien tiene su manifestación. Sí. Digo que uno que otro se le aparece el extraterrestre, unos se voltea la sábana y pues sí. A mí me ocurrió como que me hablaron. Iba caminando, eran como las 5 de la mañana. Yo en lo personal no creo en los fenómenos. Yo creo en Dios, tengo fe y sí sé que existen cosas buenas, tanto como existen cosas malas. También creo que todos tenemos una energía, simplemente yo el miedo de ahorita de hablar frente al micrófono me crea una energía de suspenso. Entonces sí siento nervios, es la energía que yo tengo en este momento. En general, aquellas personas que pueden tener estas manifestaciones o que las pueden lograr a percibir, se encuentran en un estado de conciencia, digamos, para tener un término analógico, a lo mejor en una parte relajada. Bueno, yo personalmente no creo en nada de ese tipo de cosas. No soy creyente de Dios, no soy creyente del diablo. Pienso que la bondad y la maldad están más dentro de ti que en el cielo o el infierno. Claro. Pero, sin embargo, sí me han pasado cosas que ni siquiera yo puedo explicar. Bien,
Bien, ya vimos algo de lo que sucedió la semana pasada aquí en Exprésate, lo que dijeron los jóvenes, lo que dijeron los especialistas. El tema del fenómeno paranormal, bueno, pues es muy amplio. En la semana pasada tratamos de abarcar un poquito de todo, de fantasmas, de extraterrestres, de apariciones, de personas que tienen ese don o ese regalo para poder ver cosas que los demás no podemos ver. Pero Claudia, para arrancar el programa el día de hoy, la semana pasada se quedaron muchas cosas, bueno, inconclusas, como que tocamos poquito de todo, pero al final de cuentas el fenómeno paranormal pues es muy amplio, no son muchas cosas. Sí, como tú lo dices y como escuchábamos un poco los testimonios del programa previo, es la capacidad que todos tenemos, pero se llama paranormal porque no hemos generado esa habilidad. Las habilidades tienen que ver con ejercitar la capacidad que ya tendríamos. Sin embargo, muchos de nosotros esperamos, por ejemplo, tener experiencias que sean muy dramáticas para que entonces le pongamos esa atención. Sin embargo, bueno, podemos hacer un ejercicio todos y probablemente el hecho de reflexionar. Si en algún momento nosotros hemos dicho, no voy a pasar por tal calle, o hoy como que no tengo que ir a tal lugar, o incluso probablemente tengamos, y en específico los adolescentes que nos acompañan, tengan muchas ganas de estudiar, no es cierto, tengan muchas ganas de ir a una fiesta, pero en el último momento digan, no, como que no me late, y después se enteran que hubo una tragedia, o que hubo un accidente, o que hubo una situación desagradable. Entonces, ese es un fenómeno intuitivo que entra dentro del fenómeno paranormal, pero como no tenemos una capacidad o no hay cómo medirlo en la vida cotidiana, entonces entra a veces dentro de algo que se considera fuera de la ciencia, pero sin embargo experiencias todos hemos tenido. Incluso muchas veces los sueños reportan imágenes que de repente no entendemos y cuando las podemos reconstruir pueden hablar de situaciones que aún no han sucedido, pero si se les da una adecuada interpretación podemos saber cómo cuidarnos, porque a final de cuentas todo esto trata de que sepamos qué hacer en nuestro entorno. Claro, o sea, todos soñamos, todos tenemos esa capacidad de soñar y hay unos sueños que nos pueden impactar más que otros, pesadillas pueden ser. Lo que comentabas también, lo de predisponer algo, ¿no? También cuando vas a alguna fiesta vas a pensar que a lo mejor vas a tener problemas, no sé, eso también puede caer dentro de lo que, híjoles, como que intuí que algo iba a pasar. Como dices bien, a todos nos ha pasado, pero también de alguna manera todos tenemos la capacidad también de decir hasta dónde puede llegar, por ejemplo, un sueño. ¿Sabes que ayer soñé, no sé, que se moría mi abuelita y ya ando bien nervioso porque se muere? No necesariamente tiene que suceder esto, ¿no? No, y es que además también eso es algo importante dentro de los sueños. El lenguaje es un lenguaje simbólico, pero a veces sí el hecho de recordar un sueño, a veces podemos encontrar una información que no nos habíamos percatado, porque también como seres humanos a lo mejor estamos conscientes de algunos estímulos, pero tenemos a nuestro alrededor otros que no estamos tamizando en ese momento. Por ejemplo, ahorita probablemente todos o están escuchando la voz o te están volteando a ver o saben que están en un estudio de televisión, pero probablemente no han detectado la temperatura que existe o no se han fijado cuántos compañeros tienen a su alrededor. Sin embargo, si lo reconstruyen en imagen, después se pueden percatar de ello y eso es lo que hace el sueño, porque son imágenes que se generan en el inconsciente. Pero también aquí es importante, como bien lo decías, el saberlo no implica tenerle miedo, porque cuando ya uno empieza a generar miedo, entonces sí llega uno, en lugar de tener la intuición, a sugestionarse. Y entonces podemos generar aquello que no queríamos que sucediera. Efectivamente, bueno, los sueños también es un tema muy interesante que a lo mejor cabría tocarlo específicamente en un solo programa. También la semana pasada se tocó un poquito lo religioso, las imágenes, las apariciones que hay, pero para seguir platicando con los invitados adultos, por llamarlo de alguna manera, porque Jos también es muy joven. Me gustaría, Jos, ¿cómo fue que empezaste pues a involucrarte en el fenómeno paranormal? Tú que eres, bueno, pues aficionado a este tema, Jos. Bienvenido una vez más. Muchas gracias y sí, como me dices, situaciones que empiezas a descubrir a lo largo de tu vida, cosas extrañas que no las sientes normales, ¿sí? Empiezas a sentir de pronto presencias, personas a tus alrededores, cosas que te hablan de hecho en el oído. Lo sentía cuando era muy niño, y obviamente sientes que no es normal, no es algo normal. Lo platicas, le preguntas a tus padres, personas que están a tu alrededor, pues nadie te sabe dar respuesta. Obviamente como naces en un medio religioso, católico, porque pues soy de familia católica,
Ellos no te saben explicar el por qué pasan estos sucesos, estas cosas. Tú solo sabes que ahí están, que te atormentan. Entonces, como ves que nadie te puede dar una explicación coherente que te aliviane y que te ayude a descubrir pues cosas, lo que hay alrededor. Entonces tú mismo, yo soy una persona que me gusta aprender por mí solo, no estoy dependiendo de que ir a que me enseñen o eso. Soy muy lector, me gusta leer mucho, he leído muchos libros acerca de la vida de más allá de la vida, apariciones, todo este tipo de cosas, y he descubierto muchas incógnitas ahí en esos libros, cosas que me pasaban y que realmente pues sí me ayudaron a descubrir. Claro. Jos, platícame, o sea, dices tú que desde muy joven empezaste a escuchar voces y sabías que no era normal porque pues a lo mejor tus hermanos, tus compañeros, pues no tenían eso. En casa, bueno, no supieron decirte muy bien por cuestiones religiosas, pues qué era lo que tenías. Dices también que estudias mucho, te gusta mucho leer. Entre más lees, ¿más te convences o más dudas de que existan este tipo de cosas, Jos? No, la lectura me fue como un medio para guiarme hacia donde realmente necesitaba ir para entenderlo, ¿sí? Aparte, como que empiezas a entender, que los fenómenos paranormales que llaman, yo no lo llamo así, yo llamo vidas ocultas que nadie ve, que nadie más puede ver. Algunos tenemos la percepción más allá que otros y podemos hacerlo. Aprendí que después de la vida hay otra vida, ¿sí? Sí. Y que realmente lo que sientes a tu alrededor, cuando nadie más lo ve, son personas que viven una experiencia que no alcanzaron a cumplir estando vivos, ¿sí? Entonces, como me preguntabas que si la lectura me ayudó a confundirme, claro, sí. No, la lectura me ayudó a ir más allá y enseñarme hasta dónde debía de llegar para descubrir todo lo que necesitaba saber. Muy bien, Jos, más adelante seguimos platicando contigo ya que nos digas una experiencia que hayas tenido más en concreto y lo que te ha ayudado pues a llevar esto que llevas, vamos, por llamarlo de alguna manera ahí, que escuches cosas y veas cosas. Más adelante seguimos contigo y también vamos a platicar con Patti del Instituto de Educación, pero más adelante aquí en Exprésate hacemos una pausa y continuamos con la segunda parte de Fenómenos Paranormales. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos aquí, Exprésate, continuamos platicando de fenómenos paranormales, ya nos dijo Claudia algo, también Jos, y también le vamos a dar la palabra a Patti, licenciada Patricia Martínez, representante del Instituto de Educación que nos acompaña aquí en Exprésate en esta ocasión. Patti, bienvenida una vez más. ¿Qué es lo que opinas acerca del fenómeno paranormal? ¿Existe, no existe? ¿Si existen cosas? No sé, Patti, desde tu punto de vista. Yo creo que existe una relación entre la educación y entre las creencias paranormales. Refiriéndonos a este tema, siento que a menor nivel de educación es mayor la probabilidad que existe en la creencia de esta pseudociencia. Es un hecho que la ciencia en general, la psicología en particular, comparten la idea de que el método científico es la vía más adecuada para entender nuestro mundo y incluyendo los fenómenos paranormales. Podríamos decir o concluir que la educación es como una antítesis para la pseudociencia, o sea, es el enemigo de estos fenómenos paranormales. Muy bien, Pati, nada más para que quede un poquito claro. ¿Tú consideras pues que la gente que tiene menos estudios es más propensa a tener encuentros con fenómenos paranormales o ese tipo de cosas? ¿O entre más estudias es menos? ¿Cómo está ahí, Pati? Bueno, mi opinión es basada en estudios científicos, sí, claro. En encuestas que se hacen en universidades, y estas nos han generado que si tú tienes un nivel más alto de educación, encuentras una explicación científica, un fundamento para
el origen o para poder explicar el origen de estas situaciones. Muy bien, Pati, pues gracias por platicar con nosotros, seguimos platicando contigo más adelante, pero vamos con los jóvenes. Jenny, ¿tú nos quieres platicar algo? ¿Tú crees que existen los fenómenos paranormales? Pues antes no creía, pero es que mi hermano ve todas esas cosas y pues yo no creía, yo decía, y está loco o algo así. Pero después a mí me empezaron a pasar cosas y pues ya fue cuando yo dije, no, entonces sí es cierto. Y un día estaba acostada yo en mi cama y se sumió y así. Y pues estuvo bien raro y yo pues sí me bajé de la cama corriendo y le dije a mi mamá y mi mamá nomás así me empezó a decir, no, no es cierto y así. Pero también mi mamá como que ya está creyendo porque también de repente se rompen los platos y así. No me digas. ¿Ya han investigado algo en tu casa? ¿Ha ido a alguien que a lo mejor sean cosas que sucedan en tu casa? ¿O no? Pues no, pero ya la bendicieron, así van cada mes y así, porque sabe, como que si tienen miedo de que pase algo más así fuerte. Bien, tú me decías algo bien importante, Jenny. Tú no creías porque pues Ajá, no te había no me pasado había pasado. nada, nunca. Veías a tu hermano, creías que a lo mejor mentía. Ahora ya los que no han visto nada, ¿tú qué les dirías para que crean o no crean o qué les puedes decir? Pues yo les digo que ellos piensan que ver para creer, pero yo también digo que cuando les pase algo es cuando van a decir, no, pues sí es cierto. Y pues yo pienso que así como existe el mal, existe el bien. Así que pues cada quien en sus creencias, ¿verdad? Pero pues yo soy católica y así, y yo antes estaba muy metida en la iglesia y así, pero así me empezaron a pasar cosas y sigo así con la iglesia, pero o sea, sí sé que existe el mal y el bien. Sí sé que existen los demonios y existen dioses y así. Muy bien. Gracias, Jenny. Gracias por platicar con nosotros. Ahora vamos de este lado con Chayito. Tú también, Chayito, quieres platicar algo. Tú dime una cosa, Chayito. ¿Tú crees en extraterrestres, fantasmas o apariciones, ese tipo de cosas, Chayito? Bueno, pues yo considero que vas creyendo conforme te van pasando cosas, ¿no? De pronto que sientes que te ven o una sombra que pasa, entonces es cuando lo asocias a un fantasma o algo que te ocurre. Claro, Chayito, ¿a ti te ha pasado algo que recuerdes que nos puedas platicar o conoces a alguien que le haya pasado algo así? Pues a mí sí me han pasado cosas que me sacan de onda y dices, ay, es un fantasma o así, que ves sombras. Me ha pasado mucho eso de que veo sombras en mi casa y así. Oye, ¿y qué sientes? ¿Te da miedo o simplemente te da curiosidad de saber qué es? ¿Qué es lo que sientes? Pues cuando ya lo asocias que es algo, sí me da miedo, o sea, cuando ya lo asocias que es un fantasma, cuando ves que no es nadie, sí lo asocias y ya antes cuando da miedo y así. Claro, muy bien, pues Chayito, gracias por platicar con nosotros aquí en Exprésate. Antes de continuar platicando con los alumnos del CECITEA Ferrocarriles, me gustaría retomar con Claudia de lo que estamos aquí platicando, Claudia, de lo que dijo Pati. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, en general sí es efectivo esto que decía Pati respecto al método científico, pero sin embargo aquí también los chicos nos manifiestan, y yo también lo decía antes del corte, respecto a qué pasa con esa experiencia. Evidentemente, por ejemplo, cuando alguien llega con una situación así con tu servidora a consulta privada, lo que ellos no están buscando una explicación en ese momento, porque a veces precisamente al no saber manejarlo o al no saber de qué se trata, pues generan miedo. Y además llegan con unas crisis de ansiedad muy exacerbadas. En ese momento no puedes meterte a buscar una explicación científica. Lo que tienes que hacer es generar la autoconfianza para saber que pues es algo para lo cual no estaban preparados en ese momento, pero que ya lo experimentaron. Entonces, con el tiempo empiezas a enseñar cómo manejar ello. Hace rato decía yo que él encontró en los libros esta información. Lamentablemente también en la actualidad, no solo en los libros, también en el internet, hay mucha información que está distorsionada. Entonces aquí lo importante es que la gente se sienta cómodo con lo que está pasando, y si no se puede manejar porque es una situación que le está causando más perjuicio que beneficio, entonces también se le puede enseñar a la persona a bloquear esas sensaciones, y eso tiene que ver mucho con la rama, pues sí, de la psicología en cuanto a la relación con la persona y su entorno, pero muchas veces también los psicólogos no necesariamente estamos preparados en esas áreas porque no se te enseña, porque no se incluye en un campo académico. Entonces también es importante que si vas a encontrarte con personas que están padeciendo esto y buscas ayudar, tú también tienes que estar preparado en ese sentido. Bien, Claudia, para continuar contigo nos decía Jenny, bueno, también Chayito algo nos comentaba que para creer en este tipo de cosas pues les tiene que pasar algo. ¿Qué pasa con los que no les ha pasado nada, que no han visto, que ni siquiera han sentido nada, pero son fieles creyentes? ¿Por qué hay eso? Esto es algo paradójico. Nosotros como seres humanos, y ahorita la mayoría han dicho que sí lo han vivido. En otras situaciones o incluso en el programa anterior la gente decía, es que yo no creo en ello, pero conozco gente a la que le ha pasado, me ha pasado a mí.
Realmente yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia que no podemos explicar, pero probablemente nuestro nivel de conciencia al respecto es lo que le va dando una explicación. Siempre hay que buscar la explicación más simple, siempre hay que buscar una explicación dentro del entorno. Por ejemplo, si estamos en una habitación y escuchamos ruidos, pues por ejemplo, si hay madera, probablemente es la dilatación misma de la madera, de los metales. Entonces, ya una vez que hemos agotado toda esta investigación de evidencias, entonces podemos darle cabida a otra explicación, pero no se la podemos dar en ese momento porque el manejo emocional es diferente, y entonces lo que sí generamos es una creencia, y cuando nosotros basamos nuestra vida en creencias, podemos generar tal distorsión de la realidad que incluso nosotros podemos proyectar nuestras propias imágenes en el exterior. Muy bien, gracias Claudia. Continuamos ahora, regresamos con Jos para que nos digas, Jos, pues alguna experiencia que hayas tenido que te haya pues marcado más. De joven, de muy niño decías que escuchabas voces, pero alguna experiencia así que dijeras tú, es lo más grande que me ha pasado hasta ahorita, Jos. Pues sí, mira, cuando era niño, recuerdo como a los 5 años, porque tengo recuerdos desde más o menos desde esa edad. Recuerdo que vivía con mi madre en un ranchito, allá en mi país de origen, soy colombiano. Muy bien. Y ella siempre estaba con el pendiente de sus hijos, mi madre nos cuidaba de más. Si nos alejábamos 5 minutos de ella, instantáneamente nos hablaba y nos buscaba. Yo recuerdo que como era una zona cafetera, en la parte donde caían lo que son las cáscaras del café, había como una especie de alberca, ¿sí? Que se llenaba de agua y luego la drenaba y cosas así. Yo recuerdo que de ahí escuchaba que como que me hablaban al oído. Como me gustaba jugar con tierra y todo eso, me hablaban al oído y yo volteaba por un lado y luego por el otro y no veía nada. Hasta que un día vi que salió un niño. Lo recuerdo, o sea, así como que si fuera hoy. Salió un niño y me dijo que fuéramos a jugar. Que él me invitaba a jugar a su casa. Y al momento que el niño me daba su mano para agarrar la mía, mi madre me hablaba. Sí, entonces cuando yo volteaba a ver el niño ya no estaba. Entonces mi mamá me hablaba y yo salía con mi mamá. Y así siempre pasaba. Y el niñito solo corría hacia donde estaba como la alberca. Hasta ahí llegaba el niño y yo nunca lo comenté porque hablaban de la religión, ¿sí? Que cuando Dios existe, lo demás sobra. O sea, no te permitían creer en ese tipo de cosas. Sí. Luego, al paso del tiempo, yo recuerdo que ya tenía como unos 8 o 9 años, fue una señora a platicar con mi madre y luego le dijo que si cuando ella vivía en esa casa no le había pasado algo extraño o había escuchado algo extraño o cosas así. Entonces mi mamá le decía que no. Ella le decía que no, que de repente escuchaba que gritaban o que tocaban en las paredes o cosas así. Entonces es que le dice la señora, lo que pasa es que en la parte de atrás donde caían las cáscaras de café se ahogó un niño cuando tenía como unos 5 años. ¿Era el que tú veías? Era el que yo veía, el que iba a convidarme a jugar con él. Nunca pude jugar con él. Yo pienso que si yo le hubiera tomado la mano o algo, me hubiera ahogado o no sé, algo así que hubiera pasado. Pero como yo era tan niño, quizás no sentía como ese tipo de miedos que tienes. Porque normalmente cuando son cosas sobrenaturales o del más allá, tienes algunos síntomas, que es que se te levanta la piel, se te pone como de gallina, o te dan ganas de llorar, o no te puedes mover, ese tipo de cosas. Claro. Bien, seguimos platicando contigo más adelante de otras experiencias que tienes y pues qué has hecho, si te quieres quitar o no te quieres quitar, pues eso que tienes, por llamarle de alguna manera, pues capacidad de escuchar cosas y de ver. Pero vamos a hacer una pausa aquí en Exprésate y regresamos, no se vayan al día de hoy hablando de fenómenos paranormales en la segunda parte. Una pausa y regresamos.
Bien, continuamos en la segunda media hora de Exprésate el día de hoy hablando de fenómenos paranormales en la segunda parte que hablamos este tema que los chicos del CCT de Ferrocarriles quieren platicar todos, pero vamos de uno por uno porque para que todos tengan su oportunidad. Empezamos aquí con Melissa. Melissa, aquí estamos platicando de fenómenos paranormales. George ya nos platicó su experiencia. Patty también nos da algunas razones de que si pueden o pueden tener razón algunos hechos que existen. Tú, Melissa, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que existen los fenómenos paranormales, Melissa? No me ha pasado a mí nada, pero a mi hermano, el más grande, le ha pasado muchas veces en mi casa. Le ve sombras, pero pues no creo tanto, pero no dudo de lo que eso existe. Claro. Por ejemplo, un fenómeno paranormal puede ser un fantasma, un extraterrestre, no sé, alguna aparición religiosa. ¿Tú eres religiosa, Melissa? Sí. ¿Tú crees, por ejemplo, cuando dicen que se aparece la Virgen en la pared o, no sé, en un vidrio o algo, cuando dicen que se aparecen, ¿tú crees en eso, Melissa? Sí, bueno, a mi abuelita le pasó eso. A ver, platícanos qué le pasó a tu abuelita, Melissa. Pues un día llegué a su casa y llega muy emocionada, diciéndome que se le había aparecido la Virgen en su pared, al lado de su cama. ¿Y ustedes tuvieron oportunidad de verla o no? Sí, me la enseñó. ¿Sí? ¿Y qué sintieron? ¿Sí sintieron algo? No, bueno, yo sentí así normal. Ok. ¿Tú ya qué crees que haya sido el motivo de esta aparición ahí en la pared? ¿Tu abuelita es muy religiosa? Sí, bastante religiosa. Ok. Sí. Bueno, muy bien, Melissa, pues gracias por platicar con nosotros aquí en Exprésate. Ahora vamos allá arriba con Chris. Adelante, Chris. ¿Tú crees en los fenómenos paranormales? ¿Qué nos quieres platicar, Chris? Adelante. Bueno, pues la verdad este es un tema muy polémico que se lleva en la ciudad, pero yo creo que sí existe este tipo de fenómenos porque a mí sí me ha pasado. A veces que uno sueña algo y uno dice, en este momento va a pasar esto y pasa, dices, oh, ¿cómo me ocurrió esto, verdad? Tuve la habilidad de soñarlo y, ¿cómo se dice? Que transcurra el día, días y días, y pueda pasar lo que tú soñaste. Sí. Me ha pasado muchas veces este fenómeno. Oye, Chris, ¿en tu casa alguien más aparte de tus papás o tus abuelitos te han contado algo que les haya sucedido a ellos similar a lo que tú nos platicas, Chris? Ajá. De hecho, mi papá, nosotros somos de un rancho que es de Zacatecas y ya tenemos una casa. Y entonces, bueno, un día estaba mi papá acostado, ya se iba a dormir y había dejado un pan en la cocina. Y entonces él estaba durmiéndose y escuchó que tiraron la bolsa y él se bajó rápido. Y dice que vio una sombra muy pequeña y dice que de hecho el pedazo de pan que agarró, bueno, él dice que era un duende, ¿verdad? Pero pues la verdad dice que no lo vio, o sea, la sombra esa que vio él se puso como en un lado muy oscuro. Mi papá ya no quiso ver más porque pues la verdad le iba a dar miedo. Se asustó, claro. Sí. ¿Y tú crees en ese tipo de historias? ¿Tú crees que te necesitan pasar a ti para creerlas o sí crees que pueda suceder? Pues yo pienso que yo sí creo. Y no me gustaría nunca pasar una experiencia de esas, claro, porque la verdad sí me asustaría mucho. Ok, muy bien. Gracias, Chris, gracias por platicar con nosotros aquí en Exprésate. Ahora vamos a platicar con Monse. Adelante, Monse, ¿qué nos quieres platicar? Ok, bueno, es que yo provengo de una familia así muy como católica, así que todos de que, no, estás bien loco. Si hablas de fantasmas o de platillos voladores, sí, y todo eso, ya te dicen, que te fumaste, eso que claro, así va. Y pues, bueno, a mí la verdad no me ha pasado nada, pero dice mi mamá que tengo un primo que ya tiene 18, pero cuando tuvo la fiesta de 3 años de eso de la bueno, ¿cómo se dice? Sí, presentación, ajá. Estaban en un parque, bueno, era un salón, pero estaba abierto. Y haga de cuenta que mi mamá estaba grabando a todos que en la fiesta, que sabe que así todo bien padre. Y de repente mi mamá empezó a ver como que algo pasaba, así, pero en el cielo, como que algo así, como estrellas fugaces, pero así medio raro. Y mi mamá decía, no, volteen, es que vean, no, que estás bien loca, que tú eres la loca de la familia, que no, que nosotros, que
tú que ves a Satanás y bueno, así empezaron a decir, sí, ¿verdad? Claro, sí. Pero pues en especial a esa mi mamá la que le pasan esas cosas. Por ejemplo, mi hermano, tengo un medio hermano, pero cuando se murió el papá de mi hermano, pues se murió también el papá. Y pues todo, o sea, en mi casa todos decían, no, pues ¿por qué están tristes? O sea, no, pues porque se murió el papá y así. Pero yo creo que mi hermano mi mamá y mi hermano fueron los que sintieron más la sensación de que algo estaba mal. Porque decían, bueno, pues se murió el papa, pero ¿por qué estás tan triste y todo? ¿No? Y mi hermano, no, es que abrácenme, que me siento muy triste y todo eso. Pero más que nada era porque mataron al papá de él. Sí. Y obviamente no sabían, se sentían No, tristes. ajá, ya a las 12 de la noche, pues empezamos a sentir todo así como, pues nunca nos dormimos juntos, nomás ese día, no, pues hay que dormirnos todos juntos, que porque el que se murió el papa y todo eso, acá bien exageradotes, pero bueno. Yo así como de que, no, pues qué onda, ¿no? Pero mi mamá dijo que ella nos dijo, no, pues ya me voy a mi cuarto, ya ustedes quédense aquí. Que mi mamá en el segundo piso sintió como el papá de mi hermano se paraba, se recargaba en la pared, pero con un pie levantado, y que vio como que sintió la sombra, ajá. Y ya a las 12 les avisaron, no, que a las 5 de la tarde mataron al papá de mi hermano, pero sí, fue una muerte muy fea. Bueno, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Monse, esta historia que nos dices. Y bueno, para continuar, Claudia, son muchos casos los que conocemos o hemos escuchado de gente que se muere y de repente dicen que van a despedirse de los seres queridos. Para la gente que cree en esto, pues es algo padre, me supongo, ¿o no, Claudia? Bueno, para la mayoría de las personas, cuando se te aparece un ser querido, seguramente es algo agradable. El problema es cuando hay sombras a las cuales no se les puede dar una identidad. Claro. E incluso, bueno, aquí hay 2 o 3 situaciones que pueden tener una explicación incluso neurológica. Cris nos decía una y ahorita nos comentaba respecto a esta parte de la percepción del hermano de que algo estaba sucediendo, sí, pero no ubicaba qué. Todos hemos escuchado hablar de un fenómeno que se llama déjà vu. Es decir, cuando vamos a algún lugar sentimos que ya habíamos estado ahí, o cuando vemos a una persona sentimos que ya la habíamos conocido, pero esto, bueno, a veces la explicación neurológica le quita la parte romántica, y es precisamente que muchas de nuestras neuronas perciben esa información antes que el resto, y hasta cuando las podemos conceptualizar, entonces pareciera que ya es un recuerdo. Pero no hay una explicación para el fenómeno opuesto, que es el de Puy vu, y es precisamente lo que va a suceder después. ¿Cómo explicamos que haya neuronas que puedan predecir tiempo antes algún suceso? Y aquí, por ejemplo, esta parte de la conexión emocional que existe entre los seres queridos ha sido muy estudiada entre gemelos, que uno de ellos siente lo que le está pasando al otro, aunque haya mucha distancia física entre ellos. Pero esto, bueno, tiene que ver con unas neurotransmisores que nosotros generamos por aquellas personas que queremos. Incluso muchas veces, y bueno, este es un ejercicio que se puede hacer sin ningún riesgo, si ustedes le dicen a una persona, oye, como que te veo pálida, la persona les va a decir que no. Si alguien más se le acerca y le dice, oye, te veo raro, algo tienes, ¿no te sientes mal? Va a decir que no. Pero si ya una tercera persona le dice lo mismo, va a empezar a generar síntomas como si realmente estuviera enfermo. O hay un ejercicio que es más simple y es uno de sugestionabilidad. Si tú le dices a alguien, oye, traes al revés los zapatos, te va a decir que no. Si se acerca un grupo de 2 personas y le dice, oye, no traes al revés los zapatos, va a volver a asegurar que no. Pero cuando se retiran, va a voltear a ver si los traen. Bueno, bien. Entonces, estos son fenómenos que suceden y son juegos mentales. Pero ya una vez que agotas estos, hay otras explicaciones que entran dentro de aquello que va fuera de la norma, fuera de la ciencia, fuera de lo que podemos medir cotidianamente. Claro. Y precisamente ahí es donde encajan todos estos fenómenos de los que hablábamos. Muy bien. Gracias, Claudia, por la explicación. Y continuamos, Pati, ya de lo que escuchaste aquí de los jóvenes, pues a la mayoría pues les ha sucedido algo, conocen a alguien, si no creían, pues ya creen porque les pasó. ¿Cuál es tu opinión, Pati? Pues creo que el pensamiento humano tiene una capacidad enorme y tanto puede creer en una teoría científica y a su vez también puede afirmar o creer en una afirmación paranormal. Pati, dime una cosa ya a modo personal, ¿a ti te ha pasado algo o nunca te ha pasado nada y por eso también te resistes un poquito acá?
No, nunca me ha sucedido nada, pero me considero que estoy en el grupo de las personas que creen en una teoría científica y a su vez también creen o aceptan la posibilidad de hechos inexplicables. Claro, muy bien, Pati. Antes de irnos a la pausa, ¿tú crees que haya vida fuera de nuestro planeta, vida extraterrestre? Pues me da hasta miedo pensar en eso. No lo sé. Bueno, creo que hay estudios que han informado que hay agua en la Luna. Pues eso abre la posibilidad de que haya vida fuera de nuestro planeta. Muy bien, es que siempre que decimos vida, pues pensamos seres extraterrestres o como nosotros, o no sé. Pero por ejemplo, vida pues puede ser microorganismos, ¿no? A final de cuentas. Pues sí, no sé si te refieres a una vida espiritual o... Sí, alguien con quien se pueda uno comunicar o que tenga un alma o crea en algo, vida inteligente. No creo y no dudo. Ok, muy bien. Gracias, Pati, gracias por platicar con nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí en Exprésate y regresamos aquí a la parte final, el día de hoy hablando de fenómenos paranormales. Una pausa. Y ya estamos aquí en Exprésate en la parte final del programa el día de hoy hablando de fenómenos paranormales en la segunda parte y continuamos platicando aquí con los jóvenes del Sociedad Ferrocarriles. Brian, por allá tú nos quieres platicar algo. Adelante, ¿qué es lo que nos quieres decir? Buenas tardes. Qué No, miedo. pues yo nomás, pues yo no creo yo soy ateo, no creo en la Virgen ni nada de eso. Sí. Y pues en lo que yo sí creo son en los extraterrestres, en la actividad paranormal no creo en eso. Porque yo he visto muchos videos de los extraterrestres y todo eso y o sea, a mí yo los veo y dicen que no, que todo eso es pura mentira y yo leí un documento de la NASA, ¿sí?, que creo que en el 2001, 2002 por ahí, los de la NASA mandaron un mensaje al espacio, un mensaje con deportes y todo eso, sí, y que como a las 5 horas que lo respondieron, que alguien de fuera, así de otro mundo, claro, que lo respondieron diciendo, hola, aquí estamos, o así, y lo respondieron y se les hizo muy raro, claro, que no sabían qué podría ser o... Bien, ¿eso tú lo leíste? Yo lo leíste, sí. Ok, y a cuestiones personales, ¿tú has visto algo en el cielo? No. ¿No necesitas ver tú nada? No. Para creerlo. Sí. Entonces, digamos pues que, ya ves que se dice también que el hombre llegó a la luna, pero hay quien dice también en documentos que no es cierto, que todo fue una farsa por parte de la NASA. ¿Tú crees que sea cierto o no sea cierto? No, sí, yo digo que sí es cierto todo eso, sí es cierto todo eso. Ok, muy bien, Brian, pero nada de religioso ni nada de cuestiones terrenas. Sí, yo nomás leí eso y ya, pero yo pienso que no son extraterrestres, yo pienso que son humanos como nosotros, pero que tienen la tecnología más avanzada, más avanzados que nosotros. O sea, que físicamente son como nosotros. Sí. Ok, muy bien. Gracias, Brian, gracias por platicar con nosotros. Voy de este lado con Damaris, quien también quiere platicar. Adelante, Damaris, por favor, ¿qué nos quieres decir? Pues yo hace como un año viví una experiencia rara porque murió un amigo y antes de que él muriera él me había dicho que él tenía algo importante que decirme. Después de eso, como a los 3 días falleció en un accidente y como a los 2 meses yo cumplí años y en ese día mi papá me mandó a subirle al estéreo y ya estando ahí escuché que me hablaban. Yo pensé que era el hermano de él porque tiene una voz muy parecida. Y cuando volteé y me asomé por las escaleras no había nadie ahí. Y pues yo lo relaciono con lo que él me dijo que tenía algo importante que decirme. Pero después de eso me siguen pasando cosas, así que estoy en mi cama acostada ya a punto de dormirme y igual escucho que me hablan o escucho ruidos en la cocina en otros lugares. Entonces, yo sí creo en eso. Yo pienso que tal vez él sí tiene algo que decirme y aún no lo ha hecho. ¿Consideras, pues, tú que hasta que el día que te diga lo que te tenga que decir va a dejar de pasarte esto? ¿Y cómo hacer que te diga lo que te tiene que decir, Damaris? Pues, yo también lo considero como religioso porque mi mamá me ha dicho que ella también le ha conocido personas que se han comunicado.
Y yo pienso que tal vez sí, hasta que él me diga lo que tiene que decirme, me van a dejar pasar este tipo de cosas. Muy bien, antes de sucederte esto, Damaris, ¿tú habías pensado algo que existía vida después de la muerte? O no sé, ¿tú habías pensado algo así y lo creías o no? O ni siquiera lo habías pensado. Sí, porque mi mamá también cuando era chica, también dice que se cambió a una casa que decían que estaba embrujada. Pero a ella no le pasaba nada hasta que decidieron mudarse de ahí. Empezaron a asustarla, que estaba dormida y también le hablaban o se movían las escaleras y así. Muy bien. Bueno, pues gracias por platicar con nosotros, Damaris. Antes de continuar, Claudia, me gustaría que nos comentaras un poquito esto que nos dice Damaris, que también puede sucederle a muchas personas, que a lo mejor alguien que falleció se quedó con ganas de pedir perdón o de decir algo y existe como que una conexión ahí, ¿no, Claudia? Generalmente cuando sucede algo así, lo importante es que la persona esté preparada sin temor para poder ser receptora de ese mensaje. Nuestra cultura fomenta mucho, por ejemplo, cuando se muere alguien, la pregunta clásica es, oye, ¿ya lo soñaste? Para saber si ya está bien en el lugar en que decidan estar. Y además, bueno, aquí yo creo que también estamos influenciados mucho por la parte religiosa, pero si le quitáramos la traducción religiosa, también tiene que haber una comunicación, porque a final de cuentas teníamos un vínculo afectivo y ese no se puede romper y tiene que seguir habiendo esa comunicación. Y es una comunicación que todos tenemos, por ejemplo, en el lenguaje corporal. Cuando nosotros tenemos una relación muy cercana con alguien, ni siquiera necesitamos utilizar palabras para comunicarnos algo. E incluso muchos de los papás de antes, a lo mejor a los adolescentes ya no les tocaron esos papás, pero seguramente a los adultos contemporáneos sí, que solo te volteaban a ver y ya sabías lo que estaban diciendo. Entonces es similar este tipo de comunicación. Lo único que sí es importante y constantemente es recurrente es cuando la persona está en una situación de relajación. Cuando no está tensa es cuando puede haber estos acercamientos de comunicación. Cuando alguien tiene miedo, no le va a pasar por más que trate de inducirlo. Y también la reacción que decían es que a veces, por ejemplo, el papá de Cris, no quiero ver qué más hay porque me da miedo. Claro. Esa es la parte en que uno bloquea, porque además casi todos reportan sensaciones tanto visuales como auditivas, que son las más frecuentes. Y aquí sí quisiera aprovechar un poquito, hay un fenómeno muy común, pero tiene una explicación fisiológica, y es el famoso que se te suba el muerto. La gente que lo reporta dice que siente un peso sobre ellos. Si nosotros pensamos en que nosotros somos 75% de líquido, y bueno, voy a utilizar mi tarjeta como ejemplo. Si nosotros ponemos así la tarjeta como un recipiente, entonces el líquido ocuparía este espacio vertical. Claro, sí. Pero si estamos en una posición horizontal, se extiende en todo nuestro cuerpo. Entonces el peso que sentimos no es en el exterior, es en el interior de nosotros. Y la gente dice, es que siento frío. Por supuesto, pues si está ocupándose ese espacio que queda en el vacío, la temperatura corporal baja. Pero la explicación que le damos es la que le da cabida a entonces ser más perceptivos en el entorno. Entonces siempre va asociado un fenómeno fisiológico con la capacidad de percibir algo más allá de lo cotidiano. Okay, muy bien. Gracias, Claudia, gracias por platicar con nosotros. Jenny, ahora sí, adelante, tú quieres también retomar la palabra, adelante, por favor. Pues es que también pasan muchas cosas en los panteones y yo quería comentar algo sobre eso, que en el Panteón de la Cruz, que es el de Aguascalientes, el de aquí, pues se han desaparecido los que van a hacer rondas así en los panteones y nunca los encuentran. Entonces yo también como que se me hace raro, y también se me hace otra cosa rara, que hay un niño que le dejan juguetes, pero se los dejan envueltos y así, y tiene una casita, y entonces al siguiente día amanecen los juguetes abiertos y así, y la única llave pues la tienen sus familiares. Y pues a mí se me hace raro eso, porque cómo van a ir a las 12 de la noche o así a abrir los juguetes, pues a mí se me hace algo como que más, o sea, se me hace como raro, pero a mí se me antojaría pues así investigar más cosas sobre eso. Claro, hay que investigar. Entonces, ¿tú crees que exista vida después de la muerte? ¿Tú crees que te mueres y hay algo más allá? Pues sí, yo sí pienso eso, porque pues también en la casa de mi abuelita pasan muchas cosas, y pues ahí también vivía mi bisabuelo. Entonces en donde vivía era un cuartito, porque pues mis abuelitos eran muy pobres, y entonces ahí se murió y mis abuelitos se duermen ahí en ese cuarto y dicen que a veces se aparece y así.
Y pues, o sea, para mí sí hay vida después de la muerte. O sea, yo sí digo que hay algo más después de que te mueres, no sé, se queda tu energía o no sé si te quedes tu alma o algo así. Porque, pero a mí se me hace algo Muy bien. pues, raro. Muy bien, gracias Jenny, gracias por platicar con nosotros. Me gustaría, justamente ya se nos acaba el tiempo, pero platicar con Josh. Justamente, bueno, tú has tenido experiencias con seres, como nos platicabas del niño que se murió. ¿Por qué regresan los que se mueren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren, Josh, desde tu punto de vista y basado en tu experiencia, por favor? Pues de mi punto de vista, sobre lo que he leído y las experiencias, que también se me hizo muy curioso, porque aquí en el Museo de la Muerte, aquí en Aguascalientes, leí una sobre la cultura de los indios, los mexicas, ¿no? Algo así creo que es, no sé bien cómo se pronuncia, Sí. que hablaban sobre los 9 infiernos, ¿sí? Que es la parte que tiene que pasar una persona cuando se muere. Ellos creían en eso. Son los 9 meses de gestación que tiene una persona. Son 9 años para que ellos pasen esos 9 infiernos para volver a la vida, porque creen en la reencarnación. Igual. Yo digo que muchas personas se mueren con situaciones inconclusas en la vida. Quedan espacios vacíos, inconclusos, y ellos, también leí sobre la gnosis. Ellos hablan que cuando una persona se muere con situaciones inconclusas, ellos al momento de estar en el panteón, como dicen aquí, yo digo cementerio, ellos ahí pueden hacer realidad sus sueños, ¿sí? Dicen que las penas de los muertos son las vanidades que se llevan. La vanidad de ver su carne descomponerse, para ellos es tormentoso. Entonces, una persona vidente no debe de ingresar a los panteones, porque ellos ven las almas en pena llorando sentados sobre las tumbas. Algo muy importante, yo les digo aquí a los muchachos que están acá, que por X o Y razón que quieran, no sé, averiguar ese tipo de fenómenos, no lo hagan en un panteón. De verdad que se llevan tantas cosas pegados de ellos, como si se tomaran una foto. Se toman una foto en un panteón y van a ver todas las cosas tan bonitas que se ven ahí, que se van con ellos, porque yo lo viví y la verdad es una situación, de lo que hablan ahorita de que se les sube el muerto y todo esto, la verdad son espíritus que se te pegan, Entonces yo pienso, según lo que yo he leído, lo que he vivido, que son cosas inconclusas que dejan las personas al momento de morir, ¿sí? Entonces ellos regresan para concluirlas, pero tienen un tiempo muy largo, porque dicen los libros que he leído que hasta que no se descomponga el último fragmento del cuerpo, el alma no vuelve a la vida o se va a descansar. ¿Y qué pasaría con los que incineran? ¿Se tienen las cenizas que dispersar o qué pasaría ahí? Efectivamente, la Gnosis es un libro muy bonito que habla sobre lo que son los elementos de la naturaleza y todos los cuerpos, creen en los gnomos y todo este tipo de cosas paranormales, como diría. Que cuando tú quemas a una persona que fue importante para ti en la vida, le haces un favor, porque lo pasas los 9 infiernos en 12 horas, 3 horas, 8 horas, que pueden regresar a la vida, la reencarnación. No sé, perro, gato, cucaracha, según como tú hayas sido en la vida, tienes derecho a una reencarnación plena, a un cuerpo nuevo y realmente ser lo que tú eres o lo que has sido en millones de vidas atrás. Bien, gracias. Yo ya nada más para finalizar, tú dices que escuchas voces, has tenido contacto directo con alguien que hables con él, pues que te diga algo que siente, algo que quiere hacer. Josh, platícame. Sí, efectivamente, he tenido esas experiencias. Nunca estás preparado para esto, aunque lo hayas sentido toda tu vida, nunca estás preparado. El momento en que te llega, que te habla, te dice, oye, quiero que digas esto por mí. O sea, te quedas sin palabra, mudo, o como dice, que se te sube el muerto, no puedes hablar. Me apretó el cuello y me dijo, necesito que digas algo por mí. O sea, yo me negué entre como pesadilla y realidad, me negué, dije que no. Si no lo haces, te voy a estrangular. Efectivamente me apretó muy, muy fuerte el cuello.
Y como pude, entre mí, exclamé en gritos, se levanta mi mamá, ya ella lleva su agua bendita, sus cosas, comienza a hacer sus rezos, sale un ventarrón de debajo de mi cama, pega contra la pared, luego contra el cristal, sale por la ventana como si no hubiera ventana. Qué miedo, digo, la verdad que le pase algo así a alguien es algo terrible, ¿no? En fin, bueno, muchísimas gracias, se nos quedan muchísimas cosas por preguntar, por decir, pero pues el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias a ustedes que nos vieron en su casa y también, por supuesto, quiero agradecerles a Ferrocarriles, muchachos, gracias por platicar con nosotros, un aplauso. Y ya nada más para finalizar, pues tu último comentario, Pati, la licenciada Patricia Martínez Amaya del Instituto de Educación, ¿cómo podemos concluir el tema el día de hoy? Pues yo les sugiero a los jóvenes que si tienen alguna inquietud sobre estos fenómenos o si quieren experimentar, que no se dejen impresionar a simple vista, que se den la oportunidad, la tarea de investigar las razones o los orígenes de estos hechos, que no sean víctimas de algún fraude. Y por supuesto cabe también creer o afirmar que existe la posibilidad de algún fenómeno no explicable, ¿no? Claro, muy bien. Gracias, Pati, una vez más le prestamos un aplauso, por favor. Que sea Patricia Martínez Amaya, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes. Y también, bueno, Jos Fernain, aficionado del fenómeno paranormal, ya nos platicaste tus historias. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo en este momento que no creen en lo que tú estás diciendo? Digo, nada más para dejarles algo ahí, porque los que creen, pues ya se lo llevan. Pues, efectivamente, como decían los muchachos, muchas personas son, en particular yo también, lo que no veo, no lo creo. Pero son cosas que no ves, solamente las sientes. Entonces, porque no las veas, no quiere decir que no estén ahí. Entonces, yo lo que les digo es que se preparen, que mantengan preparados siempre para cualquier situación, porque solo estando preparado puedes manejar cualquier cosa que te venga. Muy bien, gracias. Yo también le ofrecemos un aplauso a Jos. Gracias por estar con nosotros. Y también Claudia Bermúdez, psicóloga. Pues el tema, como siempre, se expande, es muy amplio, hay muchas cosas que platicar, pero ¿cómo lo podemos concluir en esta ocasión, Claudia? Pues yo creo que al reconocer que hay algo más allá de lo que podemos percibir tangiblemente, pues nos hace reflexionar sobre lo que sí tenemos, que es esta vida. Y entonces hay que valorarla precisamente para evitar tener pendientes después de la muerte y vivirla plenamente. Y además, bueno, yo aquí quisiera parafrasear un poquito a George Orwell, que decía que más que preservar la vida, busquemos preservar a la humanidad. Gracias, Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Y también, por supuesto, gracias a ustedes que nos vieron ahí en su casa. Lo esperamos la próxima semana, el miércoles, en punto de las 9 de la noche y en repetición el domingo a las 11 de la mañana. Gracias, hasta la próxima.